Clara Cordero tenía 34 años cuando comenzó a vender carne en el mercado del pueblo. Su hermana Dominga, 3 años menor, la acompañaba cada martes con delantales impecables y canastas de mimbre. Las dos mujeres cortaban la carne con precisión de cirujano. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. ¿Qué secretos puede guardar una familia cuando todo el pueblo prefiere comprar barato y callar? Los primeros registros aparecen en el juzgado de Tlaxiaco bajo el expediente número 847, páginas manchadas de humedad que documentan la desaparición de 7 viajeros entre 1897 y 1900, comerciantes ambulantes que llegaban con mercancía y nunca regresaban a sus pueblos de origen. Aurelio Mendoza fue el primero en desaparecer, vendedor de herramientas que llegó a Tlaxiaco el 15 de octubre con 2 mulas cargadas de martillos y serruchos. Su esposa Esperanza lo esperó 3 semanas antes de enviar una carta al alcalde. Las hermanas Cordero vivían en una casa de adobe al final de la calle Juárez. Paredes gruesas, ventanas pequeñas y un sótano de 12 escalones que bajaba directamente desde la cocina. Los vecinos las describían como mujeres calladas que nunca bajaban la mirada. El panadero, Eustaquio Reyes, declaró ante el escribano que las hermanas compraban harina en cantidades extrañas. 40 kilos cada 2 semanas, pero nunca vendían pan ni tortillas. Solo carne fresca que llegaba ya cortada en piezas perfectas. Dominga tenía las manos más pequeñas. Se encargaba de limpiar los huesos y separar los tendones. Clara manejaba el hacha y calculaba los precios. Ambas conocían cada músculo, cada articulación, como si hubieran estudiado anatomía durante años. Los testimonios coinciden en un detalle. Las hermanas nunca sonreían al vender, pero tampoco mostraban prisa por cerrar el trato. Esperaban pacientemente mientras los compradores examinaban la carne, sosteniendo su mirada fija hasta que los clientes pagaban y se marchaban. Jacinto Flores, comerciante de sal, desapareció en febrero de 1898. Su caballo fue encontrado 3 días después pastando cerca del río, con las alforjas intactas pero sin rastro del jinete. Las hermanas vendieron esa semana cortes especialmente tiernos. El médico del pueblo, doctor Remedios Vázquez, examinó algunos huesos encontrados en el basurero detrás de la carnicería, fracturas limpias hechas con instrumentos afilados, marcas de sierra en fémures y costillas. Nunca escribió un informe oficial. La primera pista concreta apareció en marzo de 1899. Crescencio Morales, zapatero ambulante, había dejado una bota en reparación antes de hospedarse con las hermanas. La bota apareció una semana después en el mercado, usada como peso para mantener abierto un costal de harina. El alcalde Próspero Jiménez recibió la denuncia, pero archivó el caso sin investigar. Su esposa compraba carne de las hermanas todos los martes. Carne blanca, fibrosa, que se cocía más rápido que la carne de res, y tenía un sabor particular que toda la familia había aprendido a apreciar. Las hermanas nunca trabajaban los domingos. Asistían a misa en la iglesia de San Miguel, sentadas siempre en la tercera banca del lado derecho. Rezaban en voz baja y se santiguaban con movimientos precisos, mecánicos. Eulalia Santos, la cocinera del párroco, declaró años después que las hermanas donaron dinero para restaurar el altar mayor. Monedas de plata que llegaban en bolsitas de cuero cada mes, siempre después de las semanas de mejor venta en el mercado. El caso cambió cuando llegó Macario Huerta en abril de 1900, comerciante de aguardiente que viajaba con documentos importantes y una bolsa de cuero llena de monedas de oro. Su desaparición fue reportada inmediatamente por sus socios de Puebla. Esta vez, el alcalde no pudo archivar el expediente. La familia Huerta tenía conexiones políticas y exigió una investigación completa. El 3 de mayo de 1900, 3 alguaciles llegaron a la casa de las hermanas con orden de cateo. Los 2 escalones del sótano estaban húmedos y resbaladizos. Las paredes de piedra sudaban una humedad constante que mantenía el aire fresco incluso en los días más calurosos. 3 ganchos de hierro colgaban de las vigas del techo, pulidos por el uso frecuente. La mesa de carnicero ocupaba el centro del sótano. Madera de encino con surcos profundos grabados por años de cortes repetitivos. Manchas oscuras que se habían filtrado hasta la veta, imposibles de limpiar completamente. Una sierra de huesos colgaba de un clavo en la pared. En la esquina noreste del sótano, los alguaciles encontraron un costurero de madera abierto, mechones de cabello trenzados en diferentes colores, negro, castaño, gris. Junto a ellos agujas oxidadas y carretes de hilo encerado, como si alguien hubiera estado bordando con material humano. Un cajón de madera contenía dientes humanos clasificados por tamaño, molares, premolares, caninos, todos limpios y organizados como las herramientas de un artesano. Algunos tenían empastes de oro que brillaban bajo la luz de las velas. Los alguaciles subieron del sótano con las caras pálidas. Fabriciano Ruiz, el más joven, vomitó 3 veces antes de poder escribir su testimonio. Las hermanas los esperaban en la cocina, preparando café como si fuera una visita social normal. Clara declaró que habían recibido la carne de un proveedor que llegaba de noche. Un hombre alto que nunca daba su nombre y cobraba precios muy bajos. Dominga agregó que ellas solo cortaban y vendían, igual que cualquier carnicero del pueblo.
El interrogatorio duró 6 horas. Las hermanas respondían con calma, sin contradecirse nunca. Admitieron que hospedaban viajeros a cambio de dinero, comida caliente, cama limpia y discretas conversaciones sobre los caminos más seguros para continuar el viaje. Describieron su método con precisión técnica. Servían la cena con pulque mezclado con hierbas soporíferas que compraban a la curandera Remedios Santa María. Los huéspedes se quedaban dormidos en la mesa. El resto era trabajo de carnicería profesional. Los testimonios revelaron que 6 familias del pueblo compraban carne regularmente a las hermanas. El herrero Abundio García confesó que sabía que no era carne de res, pero alimentaba a sus 11 hijos con lo que podía pagar. La carne era más barata y se conservaba mejor. Casilda Moreno, partera del pueblo, admitió que había asistido en el parto de varios niños alimentados con esa carne. Niños que nacían más grandes y fuertes que el promedio. Niños que crecían con dientes más afilados y una resistencia inusual a las enfermedades. El párroco Bernardo Solís confesó bajo juramento que había bendecido la casa de las hermanas 3 veces, no por pedido de ellas, sino porque los vecinos se quejaban de pesadillas recurrentes, sueños donde masticaban carne que sabía a culpa. La investigación descubrió que Clara y Dominga no eran hermanas biológicas. Clara era hija de Rutila Cordero, una mujer que había llegado al pueblo en 1875, huyendo de acusaciones similares en Tehuantepec. Dominga era su prima, pero la criaron como hermanas desde pequeñas. Rutila había enseñado a las niñas el oficio familiar, cómo elegir viajeros solitarios, cómo prepararlos, cómo aprovechar cada parte sin desperdiciar nada. Un conocimiento transmitido de generación en generación, perfeccionado durante décadas. Los registros de bautismo revelaron que la familia Cordero había operado en al menos 7 pueblos diferentes durante 50 años. Cambiaban de ubicación cada vez que las sospechas se volvían peligrosas, pero siempre mantenían el mismo patrón. 2 mujeres, un sótano, un mercado complaciente. El juicio comenzó el 15 de agosto de 1900 en la plaza principal de Tlaxiaco. Más de 200 personas se congregaron para escuchar los testimonios. Las hermanas llegaron con vestidos negros y mantillas, como si asistieran a un funeral. El fiscal Teodoro Ramírez presentó evidencias durante 3 días: huesos humanos, ropa de las víctimas, testimonios de compradores y la confesión completa de las acusadas. Clara y Dominga escuchaban sin mostrar emociones, como si el juicio fuera un trámite administrativo rutinario. La defensa arguía que las hermanas habían alimentado al pueblo durante años, que habían proporcionado proteína barata a familias pobres que no tenían otros recursos, que habían eliminado viajeros peligrosos que podrían haber robado o atacado a los habitantes locales. Algunos testigos apoyaron esta versión. Comentaron que los viajeros que desaparecían llevaban armas y dinero, que varios habían intimidado a mujeres jóvenes o habían intentado robar mercancía en el mercado. Las hermanas habían protegido al pueblo de elementos indeseables. El veredicto tardó 4 horas. Culpables de 7 asesinatos y profanación de cadáveres. La sentencia: cadena perpetua en la prisión de Oaxaca. Las hermanas recibieron la noticia con la misma calma con la que cortaban carne. El traslado estaba programado para el 20 de agosto. Un carro custodiado por 4 alguaciles partiría al amanecer hacia la capital del estado. Clara y Dominga pasarían su última noche en el calabozo provisional, construido detrás de la presidencia municipal. Esa madrugada, el alguacil de guardia encontró la celda vacía. Las barras de hierro habían sido limadas desde adentro con una precisión que sugería herramientas profesionales y mucho tiempo disponible. No había rastros de forcejeo ni evidencia de ayuda externa. La búsqueda duró 3 semanas. Rastros falsos llevaron a los perseguidores hasta Guajuapan de León, donde varios testigos juraron haber visto a 2 mujeres vendiendo carne en el mercado local. Cuando llegaron las autoridades, las vendedoras habían desaparecido. Los reportes posteriores llegaron de diferentes pueblos: Nochistlán, Coixtlahuaca, Tamazulapán, siempre la misma descripción: 2 mujeres que vendían carne de calidad excepcional a precios increíbles. Mujeres que nunca bajaban la mirada y cortaban con precisión profesional. En 1903, el expediente recibió una nota final del secretario judicial Evaristo Núñez. La información había llegado de un informante anónimo que conocía la historia completa de la familia Cordero. 3 generaciones de mujeres que habían perfeccionado el mismo oficio macabro. La nota explicaba que Rutila Cordero había aprendido el negocio de su tía Escolástica, quien operó durante 20 años en la región de Tehuantepec. Escolástica lo había heredado de su madre, Florencia, que comenzó el linaje familiar durante la época de las guerras de independencia. Cada generación refinaba las técnicas. Florencia trabajaba con métodos primitivos y clientes ocasionales. Escolástica desarrolló el sistema de hierbas soporíferas y amplió la clientela. Rutila perfeccionó la conservación y enseñó a sus hijas la importancia del silencio comunitario. Clara y Dominga representaban la 4ª generación, la más sofisticada. Habían convertido el canibalismo familiar en un negocio sustentable que beneficiaba a toda una comunidad. Su error fue la codicia. Intentaron acelerar el ritmo de trabajo y despertaron sospechas. El informe concluía con una advertencia subrayada 2 veces. La familia Cordero no ha desaparecido, ha evolucionado. Buscar en mercados donde la carne sea demasiado barata y las vendedoras nunca sonrían. Los registros oficiales terminan ahí.
Pero los rumores continuaron durante décadas. Historias de viajeros desaparecidos, mercados con precios sospechosos, mujeres que conocían demasiado bien la anatomía humana. En 1925, el archivo del juzgado de Tlaxiaco sufrió un incendio que destruyó la mayoría de documentos del siglo anterior. Solo sobrevivieron copias parciales del caso Cordero, guardadas en archivos particulares por funcionarios que no querían olvidar la historia. El médico forense que examinó los huesos décadas después confirmó lo que todos sabían. Las fracturas eran consistentes, con técnicas de carnicería profesional. Las marcas indicaban el uso de herramientas específicas y conocimiento anatómico avanzado. La pregunta que obsesionó a los investigadores no era cómo lo hacían, sino por qué nadie las detuvo antes. 7 víctimas confirmadas en 3 años. Decenas de familias que compraron y consumieron carne humana. Una comunidad completa que eligió la complicidad silenciosa. Los testimonios posteriores revelaron que muchos compradores sospechaban la verdad. El sabor era diferente, la textura inconfundible, el precio demasiado conveniente, pero la necesidad económica y el miedo social construyeron una conspiración de silencio que protegió a las hermanas durante años. Algunas familias desarrollaron preferencias específicas. Pedían cortes magros o con más grasa, como si fuera carne de res común. Los niños alimentados con esa dieta crecieron con características físicas distintivas: mayor estatura, dientes más fuertes, resistencia inusual al frío. El párroco Solís documentó en su diario personal que varios feligreses confesaron haber consumido carne humana knowingly. Buscaban la absolución, pero también querían entender las implicaciones espirituales de su transgresión involuntaria. La respuesta teológica fue ambigua. No había precedentes claros en la doctrina católica para el consumo accidental de carne humana vendida como carne animal. El párroco asignó penitencias severas, pero no excomulgó a nadie. Los efectos psicológicos duraron generaciones. Familias que habían comprado a las hermanas desarrollaron aversión permanente a la carne. Niños que crecieron con pesadillas recurrentes donde masticaban algo que sabía a culpa y metal. La curandera Remedios Santa María, que había proporcionado las hierbas soporíferas, nunca fue procesada legalmente. Su defensa fue simple. Vendía medicinas tradicionales sin preguntar para qué las usaban. La responsabilidad legal se diluía en la cadena de complicidades. Los documentos sugieren que las autoridades locales recibieron sobornos regulares de las hermanas, monedas de plata que garantizaban discreción oficial y archivamiento rápido de cualquier denuncia, un sistema de corrupción que protegía el negocio familiar. La investigación posterior descubrió que el alcalde Próspero Jiménez había invertido ganancias de los sobornos en propiedades rurales, terrenos que compró con dinero manchado de sangre, heredados después a hijos que nunca conocieron el origen de su prosperidad. El herrero Abundio García confesó en su lecho de muerte que había fabricado las herramientas especiales usadas por las hermanas: ganchos de hierro diseñados para colgar cuerpos, sierras con dientes específicos para huesos humanos, cuchillos con empuñaduras ergonómicas para trabajo prolongado. Sus últimas palabras fueron una advertencia: no alimenten a sus hijos con carne barata si no conocen su origen. Algunos sabores se quedan para siempre en la sangre de una familia. La historia oficial termina con la fuga de las hermanas, pero las historias extraoficiales continuaron durante décadas. Reportes de mujeres que operaban con métodos similares en diferentes regiones de México, siempre manteniendo el patrón familiar. Los antropólogos que estudiaron el caso décadas después lo clasificaron como un ejemplo extremo de canibalismo económico, no ritual o religioso, sino puramente comercial. Una perversión del instinto de supervivencia que se había institucionalizado dentro de una familia durante generaciones. Las implicaciones sociales fueron más perturbadoras que los crímenes individuales. Una comunidad completa había normalizado el consumo de carne humana por conveniencia económica. El tabú más fundamental de la civilización había sido erosionado por la pobreza y la complacencia. Los psicólogos identificaron un fenómeno que llamaron complicidad alimentaria, la capacidad de una comunidad para ignorar verdades obvias cuando la supervivencia económica está en juego. Un mecanismo de defensa colectiva que permite transgresiones morales masivas. El caso Cordero se convirtió en un estudio obligatorio en las academias de derecho mexicanas, no por los aspectos criminales, sino por las implicaciones sociales y legales de la complicidad comunitaria. ¿Cómo procesar legalmente a una comunidad completa que participó en un crimen por omisión? La respuesta legal fue el archivamiento silencioso. Procesar a todos los compradores hubiera significado encarcelar a la mitad del pueblo. Las autoridades estatales decidieron que era mejor olvidar el caso y permitir que el tiempo diluyera la responsabilidad colectiva, pero el olvido oficial no borró las consecuencias familiares. Generaciones de niños crecieron con la carga genética y psicológica de haber sido alimentados con carne humana durante sus años formativos. Algunos desarrollaron aversiones alimentarias extremas, otros, apetitos inusualmente específicos. Los descendientes de las familias implicadas migraron gradualmente del pueblo. Tlaxiaco perdió casi la mitad de su población entre 1900 y 1920. Las casas abandonadas se deterioraron hasta convertirse en ruinas, pero la casa de las hermanas Cordero se mantuvo inexplicablemente bien conservada.
Visitantes ocasionales reportaron que el sótano conservaba un olor particular, no a muerte o putrefacción, sino a grasa fría y hierro oxidado, un aroma que se adhería a la ropa y permanecía en las fosas nasales durante días. En 1947, un investigador de la Universidad Nacional intentó documentar completamente el caso. Entrevistó a sobrevivientes, examinó archivos parciales, tomó fotografías de la casa abandonada. Su investigación nunca se publicó oficialmente. El investigador, profesor Demetrio Sánchez, murió en un accidente automovilístico antes de completar su trabajo. Sus notas personales desaparecieron de su oficina universitaria. Solo sobrevivieron algunas fotografías que mostraban el sótano exactamente como lo habían encontrado los alguaciles en 1900. Las fotografías confirmaron detalles inquietantes. Las manchas en la mesa de carnicero habían penetrado tan profundamente en la madera que parecían formar un mapa topográfico de violencia acumulada. Los ganchos de hierro estaban pulidos hasta brillar, como si alguien los hubiera mantenido en uso durante décadas. Los testimonios que Sánchez logró recopilar antes de su muerte revelaron secretos que ni siquiera el juicio original había descubierto. Entrevistó a Crescencia Flores, hija del comerciante de sal desaparecido, quien confesó que su padre había mencionado en una carta el sabor particular de la carne que vendían las hermanas. La carta, fechada 3 días antes de su desaparición, decía textualmente: las mujeres de la casa Cordero tienen un conocimiento de la carne que va más allá de lo natural. Cortan como si hubieran estudiado cada músculo, cada tendón. Sus precios son imposibles para carne de res genuina. Sánchez también documentó que las hermanas tenían una clientela secreta más allá del mercado público. Familias acomodadas que pagaban precios premium por cortes especiales preparados bajo pedido. Carne que solicitaban específicamente tierna y joven, entregada discretamente en horas nocturnas. Doña Soledad Ruiz, esposa del comerciante más rico del pueblo, había encargado regularmente lo que llamaban carne de ternera especial, cortes que preparaba solo para ocasiones familiares importantes, cumpleaños, bautizos, días de santo. Sus invitados siempre elogiaban la textura excepcional y el sabor inolvidable. Investigación de Sánchez reveló que las hermanas habían desarrollado técnicas de conservación que mantenían la carne fresca durante semanas sin sal ni hielo. Un secreto familiar que involucraba hierbas específicas y un proceso de curado que realizaban en cuevas naturales cerca del río. Las cuevas, localizadas a 2 kilómetros del pueblo, contenían ganchos similares a los del sótano, paredes marcadas con símbolos que parecían llevar registro de víctimas y fechas. Un calendario macabro tallado en piedra que documentaba 30 años de actividad familiar. Los símbolos seguían un patrón específico: círculos para hombres, triángulos para mujeres, líneas cruzadas para niños. Cada marca incluía detalles sobre peso estimado, edad aproximada y partes del cuerpo más aprovechables. Una contabilidad empresarial aplicada al canibalismo comercial. Sánchez fotografió los símbolos antes de su muerte. Las imágenes muestran que la actividad se intensificó dramáticamente después de 1895. Las marcas se vuelven más frecuentes, más detalladas, más organizadas. Como si las hermanas hubieran expandido su negocio o perfeccionado sus métodos. El antropólogo también descubrió que existía una red de proveedores que suministraba víctimas a las hermanas. Posaderos de pueblos vecinos que dirigían viajeros solitarios hacia Tlaxiaco, con recomendaciones específicas sobre hospedaje barato y comida casera. Bonifacio Herrera, posadero de Nochixtlán, confesó a Sánchez que había enviado al menos 12 viajeros a casa de las hermanas durante 3 años. Recibía una comisión de 5 pesos por cada referencia exitosa. Nunca preguntó por qué los viajeros nunca regresaban por el mismo camino. La red incluía también informantes que identificaban víctimas ideales: comerciantes que viajaban solos con dinero en efectivo, artesanos ambulantes sin familia conocida, buscadores de oro que se desplazaban entre poblados mineros, personas cuya desaparición tardara semanas en ser reportada. Sánchez documentó al menos 20 desapariciones adicionales que las autoridades nunca conectaron con las hermanas Cordero. Casos archivados como deserción o migración voluntaria, que en realidad representaban víctimas del negocio familiar ampliado. Los testimonios revelaron también detalles sobre el proceso de selección de víctimas. Las hermanas preferían hombres entre 25 y 40 años, bien alimentados pero no obesos, sin cicatrices o deformidades visibles. Tenían estándares específicos de calidad que aplicaban con rigor comercial. Rechazaban ancianos por la dureza de la carne, jóvenes por la cantidad insuficiente, enfermos por riesgo de contaminación. Su experiencia les permitía evaluar la calidad potencial de una víctima, con una simple conversación sobre el estado de salud y los hábitos alimentarios. El proceso de preparación seguía rituales específicos que habían heredado de Rútila Cordero. La víctima debía ayunar 12 horas antes del sacrificio para limpiar el sistema digestivo. Se le servía una última comida vegetariana para mejorar el sabor final de la carne. Dominga se especializaba en el sacrificio limpio que minimizara el sufrimiento y mantuviera la calidad de la carne. Un corte preciso en la arteria carótida que provocaba pérdida de conciencia en segundos y desangrado completo en minutos.
técnica que había perfeccionado durante años de práctica. Clara manejaba el procesamiento posterior, desarticulación, limpieza, clasificación por tipo de corte. Conocía cada músculo del cuerpo humano y sabía exactamente cómo maximizar el aprovechamiento. Su eficiencia era comparable a la de los mejores carniceros profesionales de la región. Los desechos no comestibles se eliminaban mediante un sistema elaborado que involucraba ácido adquirido discretamente de las minas cercanas. Huesos disueltos, órganos no aprovechables y ropa quemada en hornos de cal que borraban toda evidencia física. Las hermanas habían calculado que un hombre promedio de 70 kilogramos proporcionaba aproximadamente 40 kilogramos de carne aprovechable. Vendida a precios regulares del mercado, generaba ganancias suficientes para mantener a 2 personas durante 6 meses con comodidad. Sánchez estimó que las hermanas habían generado el equivalente a 15 años de salario promedio durante sus 3 años de operación documentada. Una fortuna considerable que explicaba su capacidad para sobornar autoridades y mantener una red de cómplices. El dinero se guardaba en múltiples escondites dispersos por la casa y las cuevas. Monedas de oro y plata enterradas en frascos de barro, joyas de víctimas fundidas y convertidas en lingotes, billetes cosidos dentro de colchones y almohadas. Parte de la fortuna se invirtió en la compra de terrenos rurales bajo nombres falsos. Propiedades que las hermanas planeaban usar como refugio en caso de que su negocio fuera descubierto. Una red de casas seguras preparada años antes de la investigación oficial. Los terrenos incluían pequeñas construcciones con sótanos similares al de Tlaxiaco, instalaciones preparadas para continuar el negocio familiar en diferentes ubicaciones, un sistema de franquicias macabras que permitía operación continua sin importar las circunstancias. Sánchez localizó 3 de estas propiedades antes de su muerte. Todas contenían herramientas de carnicería, ganchos instalados y mesas de trabajo con manchas características. Evidencia de que las hermanas habían planeado una operación mucho más ambiciosa que un simple negocio local. La investigación sugería que Clara y Dominga aspiraban a crear una dinastía comercial basada en el canibalismo institucionalizado, un imperio familiar que abarcara múltiples estados y generaciones, con técnicas transmitidas y perfeccionadas constantemente. Los planes incluían el entrenamiento de sobrinas y primas que continuarían el linaje familiar. Niñas educadas desde pequeñas en las técnicas de selección, preparación y comercialización. Una academia macabra para preservar el conocimiento ancestral. Sánchez encontró evidencia de que al menos 4 niñas habían comenzado este entrenamiento antes de la captura de las hermanas. Primas jóvenes que aprendían anatomía práctica, técnicas de conservación y métodos de evaluación de víctimas potenciales. Las niñas desaparecieron junto con las hermanas después de la fuga. Probablemente se dispersaron a diferentes regiones para establecer nuevos centros de operación. Semillas de una red familiar que podría haber extendido el negocio durante décadas. El profesor Sánchez había comenzado a rastrear estas conexiones familiares cuando ocurrió su accidente. Sus últimas notas mencionaban contactos con autoridades de Guerrero y Michoacán sobre casos similares que podrían estar relacionados con la familia Cordero expandida. Las autoridades nunca continuaron esta investigación después de la muerte de Sánchez. Los archivos fueron clasificados y guardados en ubicaciones que se mantuvieron secretas durante décadas. Una decisión que permitió que cualquier Red Surviving operara sin interferencia oficial. Los rumores posteriores a 1952 sugieren que al menos 2 operaciones similares continuaron funcionando hasta los años 1970. Reportes de mujeres que vendían carne de calidad excepcional en mercados remotos, siempre con las características físicas y métodos operativos de la familia Cordero. Un informe policial de 1968 describía la captura temporal de 2 mujeres en Chilpancingo que operaban exactamente como las hermanas originales. Misma técnica de hospedaje, mismo tipo de víctimas, misma precisión en el corte de la carne. Fueron liberadas por falta de evidencias concretas. El patrón se repetía con consistencia inquietante. Mujeres que llegaban a pueblos remotos, establecían una carnicería próspera, operaban durante 2-3 años y desaparecían antes de que las sospechas se volvieran investigaciones formales. Cada operación mostraba mejoras técnicas respecto a la anterior. Métodos más sofisticados de conservación, redes de proveedores más amplias, sistemas de eliminación de evidencias más efectivos. Una evolución continua del negocio familiar original. Los investigadores modernos estiman que la red Cordero pudo haber operado en hasta 15 estados diferentes durante el siglo XX. Cientos de víctimas, miles de compradores involuntarios, decenas de comunidades convertidas en cómplices silenciosas del canibalismo comercializado. La pregunta que obsesiona a los criminólogos actuales no es si la red siguió operando, sino cuántas ramas familiares continuaron el negocio y cuántas siguen activas en la actualidad. El modelo comercial demostró ser demasiado rentable y demasiado protegido por la complicidad social para desaparecer completamente. La última referencia oficial al caso aparece en un informe policial de 1952. 2 mujeres ancianas habían sido arrestadas en Juchitán por vender carne de origen dudoso. Sus nombres, Clara Vázquez y Dominga Hernández. Apellidos diferentes, pero la descripción física coincidía exactamente con las hermanas Cordero. Las mujeres fueron liberadas por falta de evidencias antes de que llegaran investigadores de
Oaxaca. Desaparecieron esa misma noche, dejando solo una nota escrita con caligrafía temblorosa. El hambre es más fuerte que la moral. Siempre lo será. Los archivos se cerraron definitivamente en 1960, una decisión administrativa que clasificó el caso como resuelto por prescripción. 60 años después de los primeros asesinatos, el Estado mexicano oficialmente olvidó la existencia de las hermanas Cordero, pero las historias familiares preservaron la memoria. Abuelas que advertían a sus nietos sobre mujeres que vendían carne demasiado barata. Madres que examinaban cuidadosamente cada corte antes de comprarlo. Familias completas que se volvieron vegetarianas sin explicar nunca las razones. La pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Cuántas familias como los Cordero operaron en México durante el siglo XIX y principios del XX? ¿Cuántas comunidades desarrollaron sistemas similares de complicidad alimentaria? Los antropólogos estiman que pudo haber docenas de casos similares, la mayoría nunca documentados oficialmente. La pobreza extrema, la falta de comunicación entre pueblos aislados y la tradición de secretos familiares crearon condiciones perfectas para este tipo de comercio macabro. El legado más perturbador del caso, Cordero no son los asesinatos individuales, sino la demostración de que una comunidad civilizada puede normalizar cualquier transgresión moral si las circunstancias económicas lo justifican. La última evidencia física del caso desapareció en 1975. La casa de las hermanas fue demolida para construir una escuela primaria. Durante la excavación de los cimientos, los trabajadores encontraron huesos humanos enterrados a 3 metros de profundidad. Los huesos fueron recolectados discretamente y enterrados en el cementerio municipal sin ceremonia religiosa. Una lápida simple marca el lugar. Desconocidos, 1897-1900. La fecha final coincide exactamente con el año de la captura de las hermanas. La escuela construida sobre los cimientos de la antigua casa opera normalmente desde hace 50 años. Los niños juegan en el patio, sin saber que corren sobre tierra saturada de secretos familiares. Los maestros nunca mencionan la historia del terreno, pero algunos alumnos desarrollan pesadillas recurrentes sin explicación médica. Sueños donde mastican algo que sabe a metal y culpa. Los psicólogos escolares diagnostican estrés académico y recomiendan cambios en la dieta. Si todos sabían lo que estaba pasando, ¿por qué nadie cerró la puerta del sótano? ¿Por qué una comunidad completa eligió la complicidad sobre la justicia? La respuesta está en cada mercado donde compramos, sin preguntar el origen de lo que consumimos. En cada vez que elegimos la conveniencia sobre la conciencia. Dime en los comentarios qué piensas de esto ahora mismo, porque el hambre que alimentó a las hermanas Cordero sigue viva en cada uno de nosotros. Los registros médicos de la región muestran un patrón inquietante durante las décadas posteriores al caso. Familias descendientes de los compradores desarrollaron problemas digestivos hereditarios. Niños que rechazaban instintivamente cualquier carne roja, como si su sangre conservara la memoria de lo que habían consumido sus padres. Doña Esperanza Morales, nieta del zapatero desaparecido, confesó en una entrevista de 1980 que su familia nunca pudo volver a comer carne sin sentir náuseas. Es como si nuestro cuerpo supiera algo que nuestra mente prefiere olvidar, declaró. La maldición genética de los Cordero no terminó con su desaparición. Se transmitió a través de generaciones que nunca conocieron la verdad completa. Hijos y nietos marcados por decisiones que tomaron sus ancestros hambrientos. El olor a grasa quemada todavía despierta pesadillas en Tlaxiaco, porque algunos secretos se quedan enterrados en la tierra, esperando el momento perfecto para volver a alimentar el hambre de quienes prefieren no preguntar de dónde viene su comida. ¿Has comprado alguna vez carne demasiado barata sin cuestionar su origen? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido esa sensación extraña de que algo no estaba bien con tu comida.